Así que hay oraciones cortas que tienen gran impacto. Y eso significa, son oraciones cortas pero de calidad. Amén. Hablar con Dios, ninguna práctica del cristiano debería de ser más fácil que la oración. Esto es vital porque la oración es una de las disciplinas más importantes en la vida del creyente. La oración es una de las disciplinas más importantes del creyente. Creyente que no ora está indefenso, está frágil para ser atacado, es propenso a pecar, es propenso a alejarse de Dios. Amén. Creyentes que no ora, el diablo se lo come. Hermanos, hay que orar. Es importante orar. Hay 4 principios de la oración. Y ahí vamos. El primer principio, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Romanos 8:26. El que lo oye primero, lo lee. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Exactamente. Pero cuando la oración viene del corazón, recuerde, porque si es una vana repetición, no sirve esa oración. Tiene que salir de lo más profundo del corazón, y ahí viene el Espíritu Santo y actúa. Entonces la respuesta es, ¿cuál es una de las debilidades al orar? Que no pedimos como conviene. Muchas veces por eso la oración no es contestada. ¿Cuál es una de las debilidades al orar? Que no pedimos como conviene. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo al respecto? Intercede por nosotros. Por eso es importante, hermanos, que al orar la oración sea de calidad, no de cantidad. ¿Cuánto tiempo oró? Miren, 3 horas pasó orando el hermano, pero nada le escuchó el Señor, porque muchas repeticiones. Entonces debe de ser de calidad, cortas pero de calidad. Y si va a ser larga, es porque usted se está deleitando en la oración. Si usted no se deleita en la oración, deje de perder el tiempo, si no encuentra deleite en la oración. Pero sí, aparte tiempo para orar, y que ese tiempo sea de calidad. El otro principio, dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Ya leímos Romanos 8:26. ¿Qué significa la acción de interceder? ¿Qué significa interceder? Orar por otros. Dejar que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Qué significa la acción de interceder? Hablar a favor de otros o orar por otros. No solo como el asadón, ¿verdad? Señor, para mí, Señor, sáname a mí, Señor, dame a mí. Hay que hablar por otros, hay que orar por otros. Eso significa interceder. ¿Qué son los gemidos indecibles? ¿Ha oído usted hablar eso? ¿Ha leído eso en la Biblia? Gemidos indecibles. Yo, cuando estaba más joven que hoy, yo oía a mi papá orando. Y saben que no decía ninguna palabra. Muchas veces, algunas veces no decía ninguna palabra, solo hacía esto. Oh. Y eso era todo. Qué rara esa oración. Pero yo lo logré comprender cuando ya me fui metiendo más al estudio de la Biblia. Esos son gemidos indecibles, son suspiros, son expresiones, son susurros que vienen de lo profundo, y el Espíritu Santo sabe lo que nosotros decimos con eso. Muchas veces yo he ido en el carro y hago esto. Voy orando en mi mente. Y a veces va Abby ahí conmigo o mi esposa. ¿Qué pasó? No, solo voy orando. Y a veces digo, ay Señor, ¿qué pasó? No, voy orando. El Señor sabe lo que decimos con ese susurro, con ese suspiro. Cuando nosotros vamos o estamos orando con un tiempo de calidad, el Señor lo sabe. Esos son los gemidos indecibles. El Espíritu Santo los conoce. Vamos al literal C. Otro principio de la oración es estar seguros que Dios escucha nuestra oración. Romanos 8:27. Fuerte.
Amén. Ese versículo, hermanos, es el que nos debe dar a nosotros la tranquilidad o la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. No debe tener duda. Pero pastor, pero yo he orado y Dios no me ha contestado. Ya vamos a llegar a esa parte, porque a veces el Señor no le contesta, o le contesta de una forma que usted no quería que le contestara. ¿Qué consuelo hay en que Dios escudriña nuestros corazones? El consuelo es de que Él conoce nuestras intenciones. ¿Qué consuelo hay en que Dios escudriña nuestros corazones? Que Él conoce nuestras intenciones, que Él conoce lo que le estamos pidiendo. Y usted sabe que antes de que salga de nuestra boca alguna petición, el Señor ya la conoce, porque Él escudriña los corazones. Y en Mateo 6, versículos 5 al 8, ahí se detalla algunos errores al orar. Mateo 6, del 5 al 8, fuerte. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman de orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Hermanos, todos los que estamos aquí y los que están viendo en el en vivo o llenando su manual, deben de saber que estos errores muchas veces los cometemos nosotros. Repetimos y a veces ni sabemos lo que estamos diciendo, porque estamos repitiendo. Yo quiero orar como la hermana tal, y empiezan a decir las mismas palabras que la hermana tal dice. No sale del corazón, entonces van a repeticiones. Ese es un error, repetir algo que ya está desfasado, ¿verdad? Veamos el cuarto principio: creer que la oración, como conviene, tiene respuesta. Toda oración tiene respuesta. Y ya leímos Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la expresión los que aman a Dios con la oración? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, a aquellos que conforme a su voluntad. Ahí va el punto especial, conforme a su voluntad. Leamos mejor Romanos 8:28 para que lo entendamos, como decimos allá en mi cantón, más mejor. ¿Lo tiene? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la oración siempre va a tener una respuesta, pero esta debe ir conforme a la voluntad del Señor. Y ahí tienen la respuesta ustedes. ¿La alcanzan a ver, verdad? Hermanos ahí que están en línea, pueden llenar su manual. La expresión a los que aman a Dios es algo que practicamos porque amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Aleluya. ¿Y qué tiene que ver la expresión todas las cosas les ayudan para bien con la oración? Es decir, que no importa la respuesta que recibamos, sea satisfactoria en el momento o no la sea, siempre va a ser para bien. Si para usted fue mala la respuesta según usted, déjeme decirle que eso va a obrar para bien. Que no me salió la casa que yo estaba buscando, que ya la había vigiado, no me salió, no era para usted. Eso va a obrar para bien. ¿Estamos? Es bien a veces contradictorio, porque muchas veces hemos escuchado testimonios y nosotros no queremos estar en un hospital, ¿verdad? Enfermos, no queremos estar en una cárcel, pero hemos oído testimonios de gente que dice: el Señor me llevó al hospital para que fulano de tal fuera salvo.
O sea que esa enfermedad en ese hermano obró para bien, porque se rescató un alma. Y quizás a los que están encarcelados, el Señor los levante allá en donde están encarcelados y sirva para bien en la vida de otros que están en la cárcel que no conocen a Cristo. ¿Sí me comprendió? Cuando obra para bien, todas las cosas en los creyentes que supuestamente, no supuestamente, todos los creyentes amamos a Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Así que la oración, hermanos, siempre debe de ser, o debemos de entender que Dios nos dará una respuesta. 4 maneras como Dios responde a la oración. O sea, 4 respuestas a la oración. Ahí nomás, no pongan lo demás. A ver, díganme ustedes cuáles son las respuestas que Dios da. Pero ¿cuáles son las respuestas que Dios da? Señor, yo quiero un carro, un pickup, Señor, doble cabina. ¿Cuál puede ser la respuesta del Señor? No te lo voy a dar. ¿Por qué no me lo va a dar, Señor? ¿Por qué creen que el Señor no me lo puede dar? Porque quizás no estoy capacitado en ese momento. Ahora, y si Él dice sí, te lo doy, es porque ya estoy preparado. Y si me dice no, todavía no, pero te lo voy a dar en unos 2 o 3 meses, es porque en ese momento no es útil. Más adelante sí va a ser útil. Entonces, las respuestas del Señor pueden ser no, espérate, o puede ser sí, ¿verdad? Veamos algunas respuestas. Mateo 26, del 36 al 39. Ahí están las 4 formas de responder. Amén. ¿Puede llenar el espacio que tiene ahí? No sé cuántas líneas tienen. 3. Vale. ¿Cuál fue la experiencia de Jesús en su oración en el Getsemaní? Jesús sabía que iba a ir a la cruz, que iba a morir. Pero la vida de oración de Jesucristo le permitió hacer la voluntad de su Padre. ¿Vio ahí cómo está todo entrelazado? Jesús estaba angustiado. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Sabía que iba a morir. No quería morir. ¿Verdad? ¿Verdad que Jesús no quería ir a la cruz? Pero dijo, Señor, pero si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Fue su oración. ¿Se recuerda usted esa lectura? Él no quería ir, pero voy a ir porque esa es tu voluntad. ¿Qué le permitió a Jesús responderle así al Señor? La vida de oración. Es decir, si nosotros estamos en oración, si tenemos una vida de oración, vamos a entender el porqué de las cosas en nuestra vida. Por eso Jesús comprendió del por qué tenía que ir a la cruz, porque Él tenía una vida de oración. ¿Estamos? La vida de oración en el creyente le permite comprender la voluntad de Dios. Señor, ¿por qué te llevaste a mi madre? Solo lo podía comprender cuando yo iba a la oración. ¿Por qué la gente del mundo no comprende que a veces que se me fue mi hijo, que se me fue mi papá, que se me fue mi mamá y se van a una depresión? Algunos terminan quitándose la vida, otros se embarcan en el vicio
y un montón de cosas fuera de orden en su vida, porque no son personas de oración. ¿Usted cree que la mamita hubiera soportado todo lo que le pasó? Perdone, mamita, que la agarre de ejemplo. Puedo, ¿verdad, mamita? Mire, hermanos, en 2 años, ¿verdad? Seguiditos, un hijo y el nieto, luego el hijo y luego el esposo, luego la mamá, seguidito. Y aquí está la mujer fuerte, por la vida de oración. Amén. Por eso, hermanos, es necesario que oremos. Hermanos que están en línea, hay que orar, hay que apartar tiempo de oración, pero tiempo de oración de calidad. No solo para llenar un espacio. El pastor dice que oremos a las 10, vamos a orar a las 10. Pero termina orando solo por costumbre. No, tiene que ser de calidad. Amén. Apartar el tiempo perfecto para orar. Entonces, la respuesta a la oración puede ser no. Ahí dice, ¿ve? 4 maneras como Dios responde a la oración. En literal A dice no. ¿Por qué? Porque la petición no está conforme a la voluntad de Dios. La siguiente respuesta, B, despacio. Este no es el momento. O sea, espérate. Todavía no es el momento que tengas carro. Y les digo, y hablo de carro porque, hermano, yo a los 17, 18 años le estaba pidiendo un carro a mi Padre Celestial. Yo era ya el comandante de los proveedores del Rey de la Iglesia del Cenáculo. Creo que de la Iglesia del Cenáculo, sí. Ya era comandante acá. Mi hermano ya estaba a punto de irse para Estados Unidos. Yo ya era el comandante mayor. Y yo quería carro para andar a los exploradores. ¿Por qué creen que el Señor no me dio carro en esa edad? A saber cuántos bichitos hubiera matado. Porque era un adolescente, era un joven. Carro aquí. A ver cuántos hipotes. No era el momento. Y el Señor me dijo en ese tiempo, no. Hasta que ya era padre de familia, el Señor me dio un carro. Dios es grande. Así que no. Y la otra es despacio, no es el momento. ¿De qué manera el Señor respondió a la petición de las hermanas de Lázaro? Cuando Jesús supo de que Lázaro estaba enfermo, ¿qué les dijo? Al que le fue a decir, mira, tu amigo está enfermo. Todavía no había muerto Lázaro. Todavía no había muerto. Dijo, no, todavía no es el momento. Así dijo Jesús. Y Jesús fue cuando ya había muerto, porque ya era el momento para que Jesús se glorificara y el Padre se glorificara en Jesús por la resurrección de Lázaro. ¿Se da cuenta? Entonces dijo, todavía no. O sea, va a llegar el momento en que yo voy a ir a ver a Lázaro, pero ahorita no. O sea, te voy a dar un trabajo del que tú estás pidiendo, pero todavía no. Espérate. Te voy a dar la novia que querés, pero todavía no. Porque a veces unos chicos de 14, 15 años andan pidiendo novia. Señor, ya me estoy haciendo viejo de 15 años. No es el momento. Todavía no. Amén. Entonces, despacio es la otra respuesta que el Señor da. Y la respuesta ahí ustedes la pueden ir llenando, ¿verdad? Literal C. Crece. Esa puede ser otra respuesta del Señor. Crece. Su condición espiritual necesita mejorar. No estás preparado. Espérate que crezcas un poquito más en la vida cristiana. Amén. Esto puede ponerse de ejemplo a los nuevos, ¿verdad? Que viene alguien, recibe a Cristo. Mire, pastor, yo soy músico, déjeme tocar. Momento, tenés que crecer primero espiritualmente. Amén. Es parecida a la respuesta anterior, ¿verdad? Espérate, todavía no. Tenés que crecer espiritualmente. Entonces, muchas veces el Señor no responde a un sí a nuestras peticiones porque todavía necesitamos crecer espiritualmente. Y un ejemplo puede ser también
para ser diáconos, para ser candidato al cuerpo oficial, nosotros hacemos una lista. Pero muchas veces decimos, no, el hermano todavía no, es muy nuevo. No, el hermano todavía le falta madurar un poquito más. Y así vamos con los diáconos. No piensen que solo yo, ¿verdad? No, todos los diáconos hacemos esa lista. Porque entendemos que debemos de crecer espiritualmente. Y por eso la respuesta del Señor puede decir, crece. Todavía eres un niño espiritual, debes de crecer. La otra respuesta puede ser sí. Y es la que más nos gusta a todos, ¿verdad? Que el Señor nos diga sí, ¿verdad? Señor, quiero a fulano de tal como novio. Sí, ahí te va. Ah, qué bueno, ¿verdad? Señor, quiero $3,000, ganar $3,000 en mi trabajo. Ok, aquí está, ganátelo. Nos gusta, ¿verdad? Que el Señor nos diga sí. Pero ¿cuándo dice el Señor sí? Cuando lo que le estamos pidiendo va conforme a su voluntad, cuando ya hemos crecido espiritualmente y es el momento para tener la respuesta. Entonces el Señor dice sí. Primero, ya creciste espiritualmente. Qué bien. Eso que me estás pidiendo va conforme a mi voluntad. Y sé que estás preparado. Aquí está lo que me estás pidiendo. Amén. Así que, amado hermano, ya entendimos por qué a veces el Señor no nos responde inmediatamente, ¿verdad? Y recuerde, la oración siempre nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. Pero si tú no estás orado y le pides algo al Señor, si tu vida de oración no es suficiente, cuando vienes y le pides algo al Señor y no lo recibes, no vas a entender por qué no lo recibes. Pero si tienes una vida de oración, vas a entender cuando el Señor te dice no. Vas a entender cuando el Señor te dice, espérate, todavía no, va a llegar el momento. Vas a entender por qué el Señor quiere que tú crezcas todavía. Pero cuando ya te dice sí, significa que has pasado los 3 niveles anteriores. Estás conforme a la voluntad de Dios, has crecido espiritualmente y ya es el tiempo de Dios. Amén. Dios es grande. ¿Alguna pregunta sobre la oración? Porque ya terminamos el tema de la oración. Muchos creyentes evangélicos, al venir con costumbres de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, les cuesta desligarse de esa vida repetitiva de oración que tenían. Porque hay muchos creyentes evangélicos que vienen de la iglesia tradicional, que vienen y lo único que pueden hacer es rezar el Padre Nuestro. Saben que el Ave María no pueden decir ni el rosario, pero el Padre Nuestro sí que está en la Biblia, y oran así. No es malo orar así, pero es más conveniente que toda la oración le salga de el corazón y que usted platique con el Señor como que está platicando con su cónyuge, con su hermano, con su amigo, con su vecino, así de confianza. Amén. Fíjate que yo así a veces me pongo, ay Señor, qué día más terrible el que tuve. ¿Te diste cuenta, va, Señor? Me pasó esto, pero gracias porque estuviste ahí, Señor. Yo sé que ahí estabas tú. Y así me pongo a veces. Y a veces me pongo con gemidos indecibles y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Estoy orando, mujer. Y así, ¿qué pasó? Estoy orando, espérate, estoy orando. Porque a veces, hermano, estoy acostado y estoy orando. A veces me arrodillo. A veces oro sentado. ¿Qué es lo que importa, hermanos? ¿La posición? ¿Importa la posición? Lo que importa es esto. Ahora, la mejor posición para orar es de rodillas. Amén. Pero usted puede orar como usted guste. Lo más importante es que su oración salga de su corazón y que sea de calidad. Porque ¿cómo estaba Daniel con los leones? No, pero ¿qué posición estaba? No sabemos.
¿Cómo estaba Jonás en el pez en el vientre del pez? Saber cómo estaba así patas arriba, todo cruzado, porque estaba en el vientre de un pez. ¿Ustedes creen que había un sillón ahí? ¿O tuvo espacio para arrodillarse? Aquí me voy a arrodillar, aquí en este espacio de esta panza del pez. No, saber cómo estaba patas arriba el pobre hombre. Pero oró. ¿Cómo estaba el ladrón en la cruz cuando le pidió al Señor? Esa fue una oración. Esa fue una oración la que hizo el Señor. Fue una petición que le hizo a Jesús. Tenía ya a la par. No te olvides de mí cuando estés en tu reino. Nosotros podemos decirle esa oración al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas por tu iglesia. Una oración. Estaba. ¿Verdad que sí? ¿Y ustedes creen que Pablo, cuando cayó al suelo, se arrodilló? A saber cómo estaba todo revolcado. ¿Quién era Jesús? Y empezó a platicar con Jesús. Estaba orando porque estaba platicando con Jesús. Allí aprendió él a empezar a orar. Así que no importa la posición. El rey Ezequías, ¿cómo estaba? Estaba acostado. Solo se dio vuelta hacia la pared, dice la Biblia. Así que lo que importa es la calidad de oración. Vamos con el ayuno. Solo ponga el tema, por favor, sierva. ¿Ah? ¿Está todo seguido? A ver. Bueno. Ahí sí, déjenme. ¿Qué es ayunar? Tiene dos implicaciones el ayuno. Esa es una definición. Pero si se abstiene de comer y no ora, no es ayuno. Usted aguantó hambre, no ayunó. El ayuno implica abstenerse de comer. Amén. Y apartar tiempo para orar. Si usted aguanta hambre, o sea, se abstiene de comer, pero no ora en ese tiempo de abstinencia de comer, usted no hizo ayuno. Usted quiso rebajar. O sea, aguantó hambre para rebajar. Amén. Así que ayunar significa abstenerse de comer y apartar tiempo para orar. Pueden ponerlo en sus propias palabras. Exacto. Es decir, apartar tiempo de orar, leer la Biblia, ponerse a cantar algunos coros, ¿verdad? Y si no quiere cantar porque no le gusta cómo canta, pues no cante, pero ore y lea la Biblia. Eso se hace, se abstiene de comer, ora y lee la Biblia. ¿Y sabe cuál es una de las técnicas para orar? Esto le llamo técnica, pero eso es yo, ¿verdad? No lo busquen en la Biblia. Y yo le digo a los hermanos: absténgase de comer, y cuando le dé hambre, entonces aparte ese espacio para orar. Y diga: Señor, tengo hambre, pero yo estoy en ayuno y aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Fíjese que yo así hago en la escuela cuando ayuno entre semana. Voy, llego, soy uno de los primeros en llegar y me quedo un ratito en mi escritorio, oro. De repente el cafetín lo tengo así enfrente, ¿ve? Así, solo en la puerta, ¿ve? Y ya está. Y me llama, ¿verdad? Cuando me llama, el cafetín me llama, inclino mi rostro, ¿verdad? Así que usted puede apartar tiempo para orar cuando le dé hambre. Pastor, pero si yo estoy trabajando, aparte un minuto. Le dio hambre, aparte de un minuto. Amén. ¿Se puede? Sí, se puede. Solo no cierre los ojos si usted va manejando, ¿va? Ahí no voy a cerrar los ojos, porque podemos orar con los ojos abiertos. Porque lo que importa es la calidad de la oración. Perdonen que me ponga como ejemplo, pero yo muchas veces, hermano, voy orando en el carro. Yo voy orando en el carro, pero no cierro los ojos, que no voy a chocar. Pero muchas veces me ha agarrado las 10 de la noche en el carro y ahí voy orando. Porque me sonó la alarma, ¿verdad? Te toca orar. No lo cierro, voy manejando, pero voy orando. La hermana América le tocó una vez así conmigo. Veníamos de jugar, nos dejaron jugar hasta como las 9:30 y a mí me tocó ir a repartir a todos los futbolistas y me suena la alarma a las 10 de la noche. Vaya, hermana América, usted sí cierra los ojos, yo no. Oremos.
Así que se puede orar como dice Pablo en la carta, ¿verdad? Orar sin cesar, todo el tiempo. Y esto es parte del ayuno. Entonces, ¿qué es físicamente el ayuno? Abstenerse de toda clase de alimento. ¿Qué es espiritualmente? Apartar tiempo de intimidad con Dios, es decir, orar, leer la Biblia. Y eso, hermanos, a uno lo fortalece. Y fíjese que el ayuno, cuando uno lo hace con el entendimiento y de corazón, mueve la voluntad de Dios. Porque se da cuenta usted de lo que pasó con Nínive. ¿Quién fue a predicarle a Nínive? Jonás. Algunos no respondieron porque no vienen a la escuela dominical. Jonás fue a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo el rey cuando oyó el mensaje de Jonás? Hasta los animales puso a ayunar. Entonces Dios desistió de destruir a Nínive. Así que el ayuno puede mover la mano de Dios. Amén. ¿Estamos, verdad? Bien. ¿Qué propósitos y beneficios se desarrollan durante el ayuno? Veamos algunos de esos propósitos o beneficios del ayuno. Número 1, conocer la voluntad de Dios. Ahí hay que llenar voluntad, ¿verdad? Es el espacio, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. En el número 2 dice fortalecer mi vida espiritual. Ahí hay 2 renglones, fortalecer mi vida espiritual. Y aquí vamos a leer Isaías 58:6, que dice rompe ataduras. Isaías 58:6. El ayuno tiene el beneficio de romper ataduras. ¿Quién tiene Isaías 58:6? Ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, exacto, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es una pregunta que el profeta está haciendo. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Así que el ayuno rompe ataduras. Número 4, arrepentimiento y conversión. Yo muchas veces he aconsejado a hermanos que están orando por un hijo. Mire, pastor, que mi hijo tal cosa. Ok, primero vamos a orar y aparte un ayuno. Que mi esposo, fíjese que yo quiero esto y mi esposo aquí. Oremos y aparte un día de ayuno por esa petición. Porque el ayuno rompe ataduras, quiebra yugos de pecado, ordena nuestra vida, porque estamos haciendo un sacrificio y estamos buscando de Dios en el ayuno. Así que, hermanos, si usted tiene una petición y no se mueve esa petición, ya sabe por qué primero, ¿verdad? Y luego, para que sea más fuerte, aparte un ayuno. Lo mejor es que aparte un día a la semana para ayunar. Amén. El día que a usted más le favorezca en su tiempo. Y cuando el pastor diga, vamos a ayunar por tal y tal situación, hermanos, métase al ayuno. Ahora, la otra pregunta: ¿qué tiempo puede durar el ayuno? Veamos los ejemplos bíblicos. Ahí van a aparecer. Pero veamos los ejemplos bíblicos. Un día, Jueces 20:26. Dice Jueces 20:26.
Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Cuántos días? Un día. ¿Hasta cuándo dice? Hasta en la noche. Es decir, que cenaron. ¿Verdad que sí? Dice que hasta en la noche. No dice hasta la madrugada, hasta la noche. Un día. Ese es el más común para nosotros, ¿verdad? Ayunar un día. Veamos otro ejemplo. 3 días. Esther y los judíos. Esther 4:16. Y ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther, la reina, era la reina de turno, quería pedirle al rey de los medos y los persas, porque eran los medos y los persas los que los tenían ahorita cautivos, que le diera oportunidad al pueblo judío de defenderse por lo que estaba haciendo el jefe de los soldados de los medos persas, que quería destruir a todos los judíos. Pero no podía entrar a la cámara del rey porque la ley se lo impidía. Entonces, por eso le pide a Mardoqueo que le diga a todo el pueblo que ayunen 3 días. Y después de los 3 días de ayuno, ella iba a entrar al aposento del rey, y si el rey le extendía el cetro, es que era bienvenida. Y si el rey no le extendía el cetro, ¡plax!, era muerta. Por eso ayunaron 3 días. Ahí está el ejemplo. Entonces usted puede orar un día, ayunar un día y entregar el ayuno en la noche, como lo hicieron los israelitas allá en Jueces. Puede ayunar 3 días y entregarlo en la noche del tercer día. Pastor, y no se puede entregar cada noche. El ejemplo que da aquí dice que oraron día y noche. Así dice el ejemplo, ¿verdad? Ahora, si usted cena un día y cena el otro, entonces usted ha hecho 3 días de ayuno, pero cortado, ¿verdad? Hizo un día, luego otro día y otro día. Pero 3 días seguidos sería no comer ni cenar, no, ni desayunar, ni almorzar, ni cenar. Cenar hasta que entregue los 3 días. Amén. Vaya. Luego viene el de 7 días. Allí en 2 de Samuel 12. Y esto lo hizo el rey David. 2 de Samuel 12, que lo haya, versículo 16 al 20. ¿A los cuántos días entregó el ayuno? A los 7. ¿Por qué estaba ayunando David? Para pedirle misericordia a Dios que sanara a su hijo. Pero estaba en ayuno y oración. Cuando muere el niño, como estaba en oración, él entendió que la voluntad del Señor era llevarse al niño. Si él no hubiera estado en oración, hubiera sido peor la reacción de él
Pero como estaba orando, entendió que la voluntad del Señor era llevarse al niño. Y por eso entregó el ayuno y dijo, voy a comer. Ya la voluntad del Señor se hizo. No lo sanó, se lo llevó. Si lo hubiera sanado, también se hubiera levantado, hubiera comido, porque la voluntad de Dios era sanarlo. No sé si me doy a entender lo que le estoy diciendo, ¿verdad? David comprendió del por qué el niño había muerto, porque era la voluntad de Dios. Pero ¿cómo comprendió David que era la voluntad de Dios? Por el ayuno y la oración. Si no ayunamos, si no oramos, hermanos, no vamos a entender la voluntad de Dios. Amén. Yo por eso le dije al Señor, Señor, explícame, hazme entender por qué te llevaste a mi madre. En oración, ¿verdad? Mi madre, 56 años, pero el Señor me dio paz y me hizo entender. Por eso ahora estoy yo aquí predicando, porque ese era uno de los propósitos del Señor, llevarse a mi madre, que yo me hiciera cargo, porque yo no quería, hermano, ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, los más antiguos, la mamita sabe que yo no quería ser pastor. Manedín sabía que yo no quería ser pastor. Fran, vos sabías que no quería ser pastor. Pero el Señor se llevó a mi madre y me hizo comprender el por qué se la llevó. Amén. 21 días, Daniel, capítulo 10. Tres semanas, 21 días. Pero este ayuno de Daniel iba acompañado de legumbres, es decir, verduras. Dice que no se echó ningún vinito, que no comió carne. ¿Qué significa eso? Que él comió legumbres y agua. Se puede hacer así, pastor. Miren, hermanos, esto no es bíblico, pero podemos hacerlo así. Si usted tiene el vicio de tomar café o el vicio de tomar gaseosa, yo conozco gente que no puede vivir sin gaseosa. Así como hizo Daniel, que se abstuvo de carne, que se abstuvo de vino, usted puede hacer ayuno de gaseosa. Pastor, usted está hablando de herejías. Si quiere no lo haga, ¿verdad? Pero si usted deja de tomar gaseosa y dice, Señor, voy a ayunar gaseosa, es decir, no voy a tomar gaseosa por un mes, y lo que gaste en la gaseosa, Señor, te lo voy a ofrendar a ti. Cuando tenga ganas de tomar gaseosa, voy a orar. ¿Ya? Puede hacerlo. ¿Y usted cree que el Señor no se puede manifestar si usted lo está haciendo de corazón? Claro que sí. Pero ese no es el punto. El punto es los 21 días de ayuno de Daniel. Solo el Espíritu Santo nos puede dar fuerza. Pero Daniel ayunó 21 días, pero él participó de legumbres. O sea, solo cosas frágiles para su estómago. No carne, no vino, agua. ¿Se puede hacer así? La Biblia detalla este ejemplo. Así que no es pecado. Por eso usted puede abstenerse de ciertas cosas y decir, no voy a comer esto y esto y esto. O sea, va a ayunar esas cosas y va a apartar tiempo de oración sin comer tal cosa. ¿Sí me doy a entender? Vaya. ¿Quiénes son adictos al pan dulce? ¿Podemos ayunar pan dulce? Y cuando le den ganas de pan dulce, ore. Y aunque no le den ganas, aparte tiempo para orar, porque usted está apartando ciertos días de abstenerse de eso que tanto le gusta. ¿Oye? Carne también va. Como hizo Daniel, va a abstenerse de carne, porque algunos tenemos mucha carne. Bueno, y el otro, el de 40 días, el que realizó Moisés, Elías y Jesús. Estos tres personajes realizaron ayunos de 40 días. Y aparece un libro por ahí que se llama 40 días con propósito. ¿Algunos lo han leído? ¿Quién ha leído ese libro? Eso. Ahora, Moisés y Elías y Jesús realizaron este ayuno. Pero veamos cómo lo hizo Moisés en Éxodo 34, 28. ¿Y por qué lo hizo? El que lo vaya lo lea.
Amén. Dice que no comió pan ni bebió agua completo. Wow. Eso es solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Puede hacer que logremos eso. Primera de Reyes 19:8, el ayuno de 40 días de Elías. Ok. Pero ahí no dice que no tomó agua. Ahí no dice que no comió pan. Se abstuvo de alimentos. Pero líquido quizás pudo haber tomado, ¿verdad? Porque caminar sin tomar agua. Así que, ¿es válido tomar agua en los ayunos? Es válido. Aquí vemos el ejemplo de Elías. Porque caminar 40 días, el cuerpo no lo aguanta. Ahora, si estamos quietos, tal vez puede aguantarlo. Ahí la doctora nos puede decir, ¿verdad? Pero se deshidrata el cuerpo. Pero el Espíritu Santo nos da a nosotros la fuerza para hacerlo. Jesús lo realizó, Mateo 4:2. Amén. Él se apartó, ¿verdad? Él fue al monte. Y sabe que después de este ayuno de Jesús pudo enfrentar la tentación. Y usted lo sabe muy bien que el Satanás lo quiso hacer caer, lo tentó de 3 maneras diferentes. Pero el ayuno y la oración hizo que Jesús tuviera la fuerza para reprender al diablo. El único que nos puede ayudar y guiar en estos ejercicios cristianos es el Espíritu Santo. Así que cuando usted vaya a la oración, cuando usted vaya al ayuno, pídale al Espíritu Santo que le ayude. Gracias, hermana Silvia, por el amén. Cuando usted vaya a orar, cuando usted vaya a ayunar, pídale al Espíritu Santo que le ayude. Amén. El ayuno puede ser en privado. Amén. El ayuno y la oración pueden ser en privado, pero también pueden ser congregacionalmente. El ayuno lo podemos hacer como congregación. La oración la podemos hacer también como congregación. Así que no crea usted que solo en la iglesia va a ayunar y orar. Puede hacerlo en su casa también. Apartar tiempo para orar y ayunar en casa.